Muy buenas, Javier. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo para poder dar respuesta a aquellas preguntas que dejamos sin contestar durante el webinar de las 9 claves para obtener la máxima rentabilidad en frutos secos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y la primera pregunta es, ¿cómo se comporta el riego enterrado en caballones? Bien, el hacer caballones es una práctica habitual en los frutos secos por evitar sobre todo la asfixia radicular, que bueno, pues cultivos como el almendro o como el pistacho son bastante exigentes en este aspecto y pueden darnos problemas, no hacerlos. Entonces lo que hay que tener muy claro es qué tipo de caballón o meseta vamos a hacer, porque nos estamos encontrando en marcos superintensivos caballones que no son demasiado grandes, donde no nos limita a instalar el riego por goteo subterráneo, lo podemos hacer posterior a la plantación y creación de este caballón, y también estamos encontrándonos plantaciones donde se hacen mesetas bastante altas porque son terrenos mucho más compactos, que tienen más problemas de drenaje y más riesgo por tanto de asfixia, y en ese caso sí que conviene preverlo antes porque ha habido algún proyecto que se ha hecho el riego subterráneo a la vez que formamos esa meseta, de manera que queda todo ya creado, el riego junto con la meseta y después ya plantan en el centro encima de ella. Si tenemos que provocar estrés a la planta, por ejemplo, para la recolección, ¿cuántos días sería aconsejable reducir o parar el riego? En superficial, enseguida vemos el resultado, pero en subterráneo. Mira, es una práctica muy habitual y se tiene que contar con ella. Lógicamente está muy bien aplicada para mejorar, ¿no? esa recolección, para que caigan mejor. Los ojos de una instalación de riego por goteo subterráneo son, en este caso, las sondas de humedad, donde nosotros controlaríamos y sabríamos cómo tenemos el suelo. Es decir, podemos saber y controlar perfectamente a dónde queremos llevar esa humedad, la bajaríamos con esas sondas. Entonces no nos tiene que preocupar el no ver humedad arriba. Tenemos ojos abajo en la zona radicular además donde nos interesa y es más eficiente. Las estaciones meteorológicas, ¿cuál es el área que pueden cubrir? ¿Para cuántas hectáreas funciona una estación? Mira, una estación meteorológica al final tenemos que pensar que es una tecnología que nos da una información, unos datos de nuestra finca. Entonces nosotros mismos tenemos que ser consecuentes y saber si la finca, de qué tamaño, en qué envergadura hablamos, pues fincas muy grandes de cientos de miles de hectáreas, lógicamente no nos vale con una, porque tenemos variaciones seguro importantes dentro de la finca. En fincas de un tamaño más reducido, pues con una, tanto por tema de inversión como por tema de que no hay tanta heterogeneidad, nos sirve y cogemos parámetros. Luego, estas estaciones meteorológicas, como dije, también controlan temas de sondas de humedad. Entonces, bueno, pues ahí también jugaría un poco en función de los tipos de texturas, o si apostamos por una sola, pues una textura media que nos dé, o la que más abunda en la finca, porque suele costar encontrar una finca al 100% de texturas homogénea. Pero bueno, al final, como digo, es un tema de sentido común. ¿Qué opinión tienen sobre el sistema de riego de microaspersión con respecto a las enfermedades? Bien, vamos a ver. Hubo una pregunta que contesté también en el webinar de microaspersión, donde como sistema de riego sí que consigues mojar mucha superficie, pero como dije también tiene mucha evaporación, muchas pérdidas de agua por este caso, y a la vez también genera aumentar la humedad en el ambiente. Todo lo que sea aumentar la humedad, pues estamos ayudando a dar unas condiciones más propias para enfermedades. Entonces, por lo tanto, comparar una microaspersión con un riego por goteo subterráneo, está clarísimo que vamos a tener menos incidencia de enfermedades seguro en el riego por goteo subterráneo, y así muchos productores nos lo demuestran. ¿En qué cultivo es viable el sistema de riego por goteo subterráneo? Vamos a ver, estamos enfocados ahora mismo a fruto seco, y como dije, cualquier fruto seco hoy día tenemos hechos proyectos, tenemos experiencia y referencias que están funcionando perfectamente sin ningún problema. ¿Cómo resolvéis la solución de riego por goteo subterráneo en plantaciones nuevas? ¿A qué distancia enterráis? Vamos a ver, en plantaciones nuevas, dependiendo de los marcos, tenemos que tener en cuenta de que si estoy en marco superintensivo, donde voy a hacer volúmenes de copa más pequeños
y los emisores van a estar más cerca del tronco, en ese caso puedo planteármelo hacerlo el año de la plantación. En plantaciones de marcos más anchos, en plantaciones intensivos, donde hago volúmenes de copa mayores y por tanto me interesa separar más las tuberías del tronco para mojar más y desarrollar más el sistema radicular, lo ideal es esperarnos 2 años, 3 años hasta que consigamos la garantía de que no estresamos esa planta y que lógicamente estamos aprovechando la herramienta que es el riego para mejorar nuestra rentabilidad. En algunas plantaciones con riego por goteo subterráneo nos encontramos con ataques de insectos a la silicona del gotero, lo que provoca un descontrol del caudal. ¿Cómo podemos controlar esto en ecológico sin la utilización de insecticida? Bien, vamos a ver. El sistema de riego por goteo, sea en la versión que sea, nos sirve además de para aplicar agua y nutrientes, también lo estamos utilizando en algunos casos para aplicar productos para prevenir otras cosas o para dar tratamientos contra insectos o tratamientos contra roedores, etcétera. Entonces, en este caso, que parece ser que lo que me dice es que tiene problemas con los insectos en el interior del gotero, si estoy en ecológico, vamos a ver, pues buscaría algún insecticida que esté dentro de ecológico si lo hay, y si no lo hay, enfocaría el asunto a chutes con ácido, a bajar el pH mucho, porque con un pH 2 en el gotero, al gotero no le va a pasar nada y cualquier insecto o huevo o lo que haya ahí dentro va a morir todo. Entonces, bueno, yo creo que sería una cuestión de el ácido lo tenemos, ese es fiable. En cuanto a insecticida en ecológico, ahora mismo no le podría indicar si hay alguno permitido y con propiedades para poder meter a través del riego por goteo. ¿Es fácil y no demasiado costoso pasar de un riego superficial al riego por goteo subterráneo? No es ni costoso ni es una cosa complicada. Nosotros, eso es una práctica además muy habitual, como he dicho, cuando pasamos de plantaciones nuevas a plantaciones adultas. O sea, cuando hacemos el cambio de riego por ir ajustándonos al tamaño del árbol, ¿no? Se hace con el mismo apero y además no hay ni que recoger la tubería. Tenemos un apero que está preparado para poder, con la tubería estirada en superficial que ha estado regando durante unos años, pasamos por el lado y directamente la vamos inyectando sin recoger, colocándola en el punto que queremos. O sea, es un trabajo que los instaladores que tenemos en nuestra red lo tienen muy, muy de la mano. ¿Se puede adelantar la entrada en producción aplicando este tipo de soluciones a nivel de riego, manejo y fertirrigación? Mira, en riego por goteo subterráneo tenemos clarísimo que mejora el desarrollo de las plantas porque estamos mejorando, estamos aplicando de una forma más eficiente a las raíces agua y nutrientes. En fruto seco no hemos podido medir esto porque son plantas que el desarrollo no es tan rápido, pero cuando estamos utilizando el riego por goteo subterráneo en extensivos sí que hemos notado diferencia cuando comparamos, por ejemplo, el riego de un maíz o el riego de una cebada, que son ciclos cortos, con respecto al riego, por ejemplo, de aspersión. Siempre se nos ha adelantado el ciclo de cultivo, porque de alguna manera va más cómodo y lo llevamos de otro modo y sí que se agiliza. En fruto seco, que es el objeto ahora del webinar, no podría decirle, pero entiendo de que también se traduciría algo de adelanto, pero no lo hemos podido medir para que se note. No es tan drástico como en cereales, que sí que lo hemos visto claro. ¿Qué hay de cierto sobre el bulo, sobre las limitaciones de uso y aplicación de los herbicidas en riego por goteo subterráneo? Vamos a ver, nosotros, yo, además en mi caso personal, llevo trabajando en subterráneo sobre 20 años y son 20 años en muchas fincas que conozco que se han aplicado herbicidas. Yo soy de la opinión del herbicida controlarlo nosotros, inyectarlo a través de un equipo de fertilización preciso, como comenté en el webinar, y funciona. Lo que no tengo tan claro es cuando, bueno, pues hay algunos productos, goteros, que se supone que llevan ese herbicida impregnado y ahí sí que no podemos controlar la dosis
que sale, ni cuánto dura esa dosis en el tiempo, pero en un producto que nosotros aplicamos a través de la tubería, a través del equipo de fertilización, eso funciona sí o sí, no tengo ninguna duda. Gracias, Javier. ¿A qué profundidad se puede enterrar un gotero convencional autocompensante sin ser antisucción? Vamos a ver, estamos mezclando un poco dos conceptos diferentes. Nosotros recomendamos que se utilicen goteros antisucción para enterrar, porque evitamos que cuando hacemos los paros de la instalación de riego, lo de fuera nos entre dentro del gotero, porque hay una succión y si no hay nada que lo impide, el gotero al final succiona, chupa y se va a taponar desde fuera hacia adentro, donde no hay ningún tipo de prefiltro como lleva cuando trabajamos de forma normal de dentro a afuera. Entonces, recomendamos que sea antisucción. ¿Se puede enterrar un gotero normal, convencional? Claro que sí. ¿Se puede enterrar cualquier tipo de tubería? ¿Es recomendable? No, porque además hoy día los precios están similares, ¿no? Las tecnologías han avanzado mucho. Pero entonces, ese señor, yo entiendo, el que me está haciendo la pregunta, entiendo que es que tiene una instalación superficial con un gotero convencional y se está planteando enterrarlo. ¿Puede? Sí. ¿Garantías de funcionamiento con los años? Pues no podría dárselas. Y lógicamente, si se lo plantea, tendría que hacer una instalación muy sobredimensionada, muy equipada con ventosas para evitar esa succión lo máximo posible. Y la profundidad, que para mí, como digo, eran dos cosas distintas que no se pueden mezclar, pues la profundidad tenemos que estudiar qué cultivo, si es almendro, pues a qué marco y qué patrón tiene para definir muy bien, además de, en cuanto al cultivo, definir muy bien dónde se está desarrollando, dónde se está formando el sistema radicular y por otro lado estudiar el suelo, a ver qué perfil de suelo tenemos, porque claro, a veces tenemos limitantes y sabemos que la raíz va a estar en ese perfil, independientemente de que el patrón sea muy vigoroso. Entonces, bueno, con eso definimos la profundidad de la tubería. Entonces, no hay una receta fija, hay que ver planta y hay que ver suelo y con eso definimos el punto concreto de profundidad.